comentaba sobre que íbamos a continuar hablando sobre conceptos relacionados a este tema de la teología contemporánea. Vamos a dar un repaso, espero que sea eso para todos, un repaso de las diferencias entre los sistemas teológicos, para que nos ayude a aterrizar más este punto, ¿no? Este concepto, ¿no? Que estamos tratando en esta sesión. Cuando hablamos de los diferentes sistemas teológicos, necesitamos tener en cuenta que el hecho de que existan estos básicamente descansa en la actitud que se tiene hacia las Escrituras. Es decir, parte del supuesto de que la autoridad de Dios es la suprema norma de toda la verdad. Pero se producen distintas apreciaciones en lo que respecta a entender la manera cómo y cuándo dicha autoridad divina haya expresión. Esto determina el carácter y la naturaleza completamente distintos de los varios sistemas teológicos que existen. Básicamente vamos a hablar de 4 sistemas, que los estoy tomando de un autor que se llama José Grau. Y él lo resume de esta manera. Esta sección toda se desprende de un libro que él tiene que se llama Curso de Formación Teológica Evangélica. Es el tomo 1, que es Introducción a la Teología. Y vamos a ver estos 4 sistemas teológicos. Vamos a empezar con el sistema teológico católico romano. Hay varias cosas que deben destacarse de este sistema teológico. La primera de ellas es que la revelación llega a nosotros por medio de 2 canales, la Biblia y la tradición. Y el acceso a ellas nos viene mediado por medio del magisterio de la Iglesia romana, que determina tanto lo que hemos de recibir como la manera de interpretarlo. Biblia, tradición e Iglesia forman así una especie de tríada en la que la última tiene la última palabra en lo que a interpretación de la Escritura se refiere, es decir, el filtro principal que ellos tienen es el magisterio de la Iglesia. Por supuesto, esto lo hace a través de la promulgación de sus definiciones infalibles o sus famosos dogmas de fe, ¿no? El problema con esto es que muchas de estas definiciones no proceden del texto bíblico y ni lo toman en cuenta siquiera, provocando con esto que los feligreses de dicha iglesia deban estar atentos no solo a lo que la Escritura dice como tal, sino también a lo que la tradición de su iglesia advierte. Para José Grau, esto debe aplicarse no solo al teólogo católico romano, sino también al teólogo de la Iglesia de Oriente, que ya les mencioné que básicamente son los ortodoxos de griegos, los ortodoxos rusos, armenios, los sirios y la iglesia copta en Egipto. Es el mismo concepto para ellos. La segunda cosa es el lugar que se le dan a las decisiones de los concilios llamados ecuménicos. Y el punto aquí es que la Iglesia de Roma no solo considera como ecuménicos los 7 primeros concilios, que son así aceptados tanto por la Iglesia oriental como por la Iglesia protestante. En este caso sí difieren la Iglesia de Oriente con la Iglesia católica romana. La teología católica romana admite otros 14 concilios considerados de obediencia vaticana. Y solo realmente ellos lo ven así. Por ejemplo, ellos consideran el Concilio de Trento de obediencia universal para la Iglesia. Quisieran que así fuera. Letrán, por ejemplo, también, Vaticano I y II, ellos los considerarían ecuménicos. Es decir, que la Iglesia se unió para desarrollar estos concilios. Pero en realidad fueron concilios casi totalmente italianos. Por eso es que la mayoría no los considera ecuménicos. El siguiente sistema que vamos a considerar es el sistema teológico subjetivo. Por supuesto, estamos considerándolos a grandes rasgos y espero que solo sea un repaso para todos. Tanto este sistema como el siguiente básicamente parten de la presuposición de que la autoridad divina está expresada directamente en el sujeto y viene transmitida a través de algunas facultades del alma humana, como en este caso lo serían la razón, los sentimientos y la conciencia. De ahí podemos decir que surgen algunos subsistemas tales como, vamos a ir viendo dentro del sistema teológico subjetivo, algunos subsistemas. El primero de ellos es el racionalismo, en el que la razón toma el lugar de preeminencia en la obtención del conocimiento de tipo espiritual o religioso, ya que es en el ámbito de la razón en el que se formulan los conceptos, inclusive llegando al grado de elevar a la razón a nivel de un juez supremo y autónomo, al igual que inapelable de la verdad, colocándolo inclusive como la fuente última de la verdad.
Al no permitir que la razón fuese iluminada y guiada por la revelación, el hombre ha perdido realmente su racionalidad. Una teología que tome como punto de partida la razón acaba desmereciendo el nombre de teología y aboca en un sistema filosófico más, porque ya no es el conocimiento de Dios, de quién es Dios y de su obra. Realmente estamos intentando conocer aparte de Dios, inclusive conocer a Dios mismo. Y entonces todo se fundamenta en la razón. El siguiente subsistema es el sentimentalismo. Esta fue una reacción lógica a la rigidez que representaba el racionalismo. Al ser tan racional, ya no se buscó que se tratara solo de la razón, sino también involucrar los sentimientos. Y fue Friedrich Schleiermacher quien desarrolló dicha teología basada en los sentimientos, que iba muy de la mano con el romanticismo de principios del siglo XIX. Sin embargo, aquí se propuso que era la experiencia individual quien proveería el camino para establecer la comunicación entre los sentimientos y la persona, porque de alguna manera decían, están los sentimientos, pero también está la persona, cómo se conecta una cosa con otra. Y así entonces establecer una norma objetiva de verdad y de conducta. En cierta manera en este sistema están los sentimientos, está la persona que es racional, pero lo que va a definir lo que verdaderamente es un conocimiento teológico será lo que se sienta. El sujeto y ninguna verdad objetiva constituye el objeto primordial de la investigación. Así, miren, la religión queda reducida a una simple sección de la antropología y de la psicología. ¿Acaso incluso para algunos en un departamento de la psicología de anormales o la parapsicología, ¿no?, que se conoce? Estaríamos preguntándonos ahorita, ¿dónde está Anabel? ¿Dónde la podemos encontrar? ¿O por qué se salió del Museo de los Warren? Creo que es donde estaba, ¿no? Y estaríamos respondiendo esta pregunta más que enfocarnos a otras cosas. El área de lo anormal o lo paranormal. Ese es el segundo subsistema. Vamos rápidamente al tercer subsistema, que es el moralismo, y este intentó responder a los dos anteriores y responder de una forma más categórica. Aquí lo importante era tanto la conciencia como las normas éticas. Y fue Immanuel Kant uno de los grandes impulsores de este movimiento, si no es que el más grande de todos. Según esta perspectiva moralista, el conocimiento que podemos obtener por medio de la inteligencia no es de fiar, es decir, la razón nos puede engañar. Mucho más aconsejable será confiar en los impulsos morales básicos del alma humana. Juicios de valor con preferencia a formulaciones metafísicas. He aquí lo que vale en la fe. Por ejemplo, lo podríamos entender de esta manera: el impulso de ayudar a un desválido, a una persona que tiene necesidad. ¿Por qué lo hacemos o para qué lo hacemos? ¿Esto es bueno porque Dios lo manda o solo porque me hace sentir bien? Es decir, yo ayudo a una persona porque me hace sentir bien o porque alguien más me ha enseñado o me ha mandado a que debo ayudar a mi prójimo. Si se dan cuenta, la norma en este subsistema es mi propia moral, lo que yo considero como correcto. Por eso hoy en día encontramos discusiones de ética y moral en las que no hay una base, simplemente es lo que yo creo que es correcto. Entonces, lo que yo creo que es correcto me parece algo moral, pero si al que está al lado mío no le parece, entonces cada quien tiene su idea de moralidad. En cierta forma, Immanuel Kant, con sus conceptos, por lo menos nos volvió a la idea de que hay una moral que debemos seguir. El problema es que no nos dijo quién determina esa moral. Y ese es el problema realmente de este subsistema, que no sabemos quién determina esa moral. Por supuesto, con el tiempo este punto de vista demostró que se había quedado bastante corto, ya que al final del día solo había generalizado y al mismo tiempo había especulado. Es decir, había pretendido que la respuesta la da la moral del individuo mismo. Pero si mi moral no tiene un fundamento sólido, ¿cómo sé que es algo moral? Por mencionarles algo, pudiéramos decir que la pena capital es algo que no es válido porque Dios enseña que no está bien tomar la vida de una persona, sobre todo si yo soy otra persona igual que él. Pero no puedo decir que la pena capital es algo no bueno
o no recomendable o no válido, simplemente diciendo porque yo creo que el ser humano es bueno en sí mismo y el ser humano va a cambiar por sí solo. No puedo decir eso, y sí lo está diciendo mucha gente, ¿no? Hoy en día. No es que esté yo animando a que haya pena capital, simple y sencillamente hay que considerar conceptos como este o ejemplos como este y decir cuál es la moralidad que debemos seguir, cuál es la base moral, de dónde se deriva nuestra moralidad. Y este sistema, subsistema, nos dejó con una laguna enorme. Sobre estos tres aspectos del sistema teológico subjetivo, Grau concluye lo siguiente. En Tillich, que vamos a ver más adelante, y en Bultmann, es dable seguir las huellas de estas corrientes subjetivistas. La teología se convierte en manos de estos autores en simple filosofía de la religión, que lo vamos a ver un poco más adelante, particularmente en Tillich. Según ellos pensaban que la filosofía le daba su lugar correcto a la religión. Y a final de cuentas a lo que nos llevaron es a que la teología se convirtiera en subsidiaria de la filosofía, dependía más de la filosofía. Y entonces buscábamos interpretar la teología o los conceptos teológicos o la obra de Dios y la persona de Dios mismos a partir de nuestros propios conceptos personales sobre una deidad. Y entonces nos dejó en un vacío. Vamos a detenernos antes de continuar con el siguiente sistema teológico, que es el neortodoxo.